Mariana Bray se cruzó con los zurdos luego del viaje de Milei a Roma. ¿El presidente no quiso ir? Pero ¿sabés lo que...? No es que no quiso ir. Estuvo en el lugar en el que estaba invitado, chicos. Si no hubiésemos dicho, o si hubiese dicho, era un qué desubicado. ¿Para qué fue antes si no fue invitado? Marian, pero hubo 500.000 personas del mundo, chicos, que fueron igual a despedir al Papa. Pero ¿sabés qué? Digo, con ese criterio. O sea, si no se puede hacer nada, ¿entendés? O sea, le falta plata a la gente en el bolsillo, le falta salud y le falta inversión en la cultura. 6 boludeces. Pero eso le falta hace más de 30 o 40 años a los argentinos. No es cierto. Pero vos tenés la estadística de la cantidad de pobres que dejó Alberto, sí, que dejó y la Macri, cantidad de que gente dejó que cayó en Cristina. la pobreza en el último tiempo. Pero desde hace 20 años en adelante. No tiene que ver con una llegada tarde. Después podemos discutir, ahí Paulo Cablan lo decía en el informe, porque hoy a la mañana también hablamos de este tema. Tal vez debería haber ido para una gran parte de los argentinos, tal vez debería haber estado en lo que sería el velorio, que es lo previo al funeral. Lo cierto es que el protocolo digamos, la invitación, más que el protocolo, la invitación concreta al presidente y a todos los ministros que lo acompañaban tenían que ver con el funeral del día sábado. No estaba, yo me comuniqué el día miércoles para saber cómo iba a ser el itinerario, qué día viajaban, cuándo llegaban, en el hotel en el que paraban, cuándo volvían, para ver si, después se tomaban vacaciones y se quedaban y la verdad es que a mí el miércoles, o sea, muchos días anterior al sábado, ya me habían dicho que no estaba el viernes dentro del día en que el presidente iba a estar. Ahora, por eso ahí cuando yo digo, me parece que hay que ser justo en esto. O sea, decir que llegó tarde es una fake news, es mentira. O sea, no llegó tarde, porque vos llegás tarde a un lugar en el que vos decís vas a estar a las 6 y llegás a las 8. Digo, no es esa la realidad. La realidad es que podríamos... No llegó, sí llegó a lo no que... No concurrió a algo que una parte de los argentinos hubiese esperado que él estuviera. Entonces ahí yo digo, debatamos... Creo. No, porque Milei nos representa en la Argentina, no nos representa en el mundo entero. Pero quiero decir, lo ven yo digo Lula da Silva porque es un latinoamericano. Muchos otros. Está bien, pero Brasil particularmente, justamente Brasil es el país que más católicos tiene, o sea, que más Brasil tiene muchas religiones en sí, particular. pero esta religión particularmente es el país que mayor cantidad de gente con esta religión hay. Pero no es más fácil pensar que no quiso ir. Pero tampoco fueron los demás. Por eso, pero además no pensaba ir, punto. No es más fácil pensar que llegó tarde. No llegó porque no quiso llegar. Punto. Podía no querer. Pero porque básicamente además no había una invitación concreta. Eso no era una invitación. La invitación era el funeral al presidente y a todos los mandatarios del mundo. Pero muchos otros de los mandatarios del mundo. ¿Sabés cuáles fueron? Fue Lula, fue Macron y fue el rey de Bélgica y la reina. El resto llegaron el sábado. Está bien, pero fueron 200. Pero el resto llegaron el sábado. Pero hay una cuestión muy simple. El día que se murió Maradona no nos invitaron a los argentinos y fuimos todos los que teníamos ganas de acompañar los restos de Maradona, que es tan o más importante que cualquier otra persona del mundo. Y no se puede comparar con el Papa Maradona, disculpame. También que él haya creído que era Dios en la tierra es una fantasía Maradona. Maradona era la persona más popular del mundo, que representaba a la Argentina hasta la llegada del Papa Francisco. Pero no es Dios, ni lo era. No, pero es la persona más popular. Ahora, al entierro de Maradona quisimos ir todos, o la gran mayoría, aunque era en pandemia. Ahora, muere el Papa argentino, el único Papa de la historia que va a ser argentino, y el presidente no quiso ir. Pero ¿sabés lo que...? No es que no quiso ir, estuvo en el lugar en el que estaba invitado, chicos. Si no hubiésemos dicho, o si hubiese dicho, era un qué desubicado. ¿Para qué fue antes si no fue invitado? Marian, pero hubo 500.000 personas del mundo que fueron igual a despedir al Papa. Pero ¿sabés qué? Digo, con ese criterio, o sea, si no se puede hacer nada, ¿entendés? O sea, está bien, le doy la palabra a Aracre y después continúo, porque quiero decir algo más. ¿Te puedo ser honesto, Carla? Yo creo que a 2 días de que termine abril, con un dólar de 1.160 y una inflación que probablemente esté por debajo de 3, no hay tema. Y estamos hablando de si Milei llegó antes o después, hace 3 días, no acá en C5N, sino en todos los canales. ¿En serio? No hay tema. Todo el mundo estaba esperando hablar del dólar a 1.400. No, bueno, hay que son buenas noticias y hay una parte del periodismo que las buenas noticias no las hacía. Ya que me lo está pidiendo Tony, el otro día nos peleamos, le voy a dar el gusto. Si miramos lo individual, lo que me pasa a mí o a mi quintita, nos perdemos el dato agregado. Es cierto que en ese dato agregado, si te interesa, podés hacer doble clic y ver un montón de cosas que pasan diferente de sector a sector. Pero cuando vos querés ver la estadística como un número en su conjunto, efectivamente hace
2 cuatrimestres que estamos creciendo, y si vos mirás el 2024 de punta a punta, no promedio contra promedio, sino de punta a punta, hubo un crecimiento del 5%. Y te hago esta pregunta, pero te lo digo, no chicaneramente, digamos, te lo digo de verdad, porque cuando vuelvo a esto que decía Billy, cuando de repente vamos al supermercado y todo está más caro, la plata, los sueldos no nos aumentaron, la plata nos alcanza para menos, la pregunta es, si todo está bien, ¿por qué yo no estoy bien? Pero de vuelta, el tema es el yo. Pero es la no mayoría de los argentinos en su vida cotidiana. O sea, permitime dudar, y no es que quiero dudar de vos. Bueno, pero los datos del INDEC te están mostrando que, por ejemplo, supermercados no reactivó. Ella creo que está hablando más, Carla, en el consumo. Del día a día, el consumo de lo básico. Y ahí te lo muestra la electrodomésticos también cayó un 35%. No, hasta ahí, el electrodoméstico igual venía a levantar. Supermercados en enero y febrero interanual subió. Sí, pero el subió, pero con la caída del año pasado que quedó fue muy atrás. catastrófica. No podemos remontar al No, pero no es así. Porque No, es de un año a otra. dice. Hablas de interanual, claro. Vos hablas de interanual en enero y febrero. El año pasado creció, pero muy fue catastrófico. En general, los economistas en general han dicho un montón de cosas que Menos no han Aracre. sido reales o en la práctica hoy no se están viendo. Ahora, siempre nos paramos, recién escuchaba un poco de todo, siempre nos estamos parando en lo que falta. ¿Viste? Hay como una cosa natural, no sé si es del periodismo, de los argentinos en general. ¿Hasta cuándo nos vamos a parar en lo que falta? O sea, ¿cuándo vamos a empezar a darle algo de valor a lo que se hizo hasta acá? Siempre va a faltar algo, claro, siempre, nos va a faltar algo, siempre nos va a faltar algo de acá y siempre hay cosas a corto plazo, hay cortas a mediano plazo y hay otras cosas que se van a hacer a largo plazo, porque es imposible creer que todo se va a poder realizar en 1 año y 5 meses de gestión, y probablemente hay cosas que no se van a poder realizar ni siquiera en 4 años de gestión. Entonces digo, siempre nos vamos a seguir parando solamente en lo que falta. Marquemos las cosas que faltan, pero empecemos a valorar por una cuestión, ¿sabes hasta desde qué lugar lo digo? Por respeto a nosotros mismos, por respeto a cada uno de nosotros, a cada argentino que hace 1 año y 4 meses está haciendo un esfuerzo descomunal, porque el esfuerzo lo estamos haciendo todos, un esfuerzo descomunal para poder salir adelante, para poder llegar a fin de mes, para poder comer, como bien decía Carla recién. Entonces digo, dejémonos de parar solamente en lo que falta. Hagamos reclamos por las cosas que faltan, marquemos pero empecemos a darle un poquito de valor a lo que se ha hecho hasta el momento. El tema es que, digamos, nosotros los que estamos acá, algunos más y otros menos, somos privilegiados en el sentido pero que sabemos si no que volvemos. Siempre estamos invalidando los logros, y hay logros. Pero Marian, si no es negar la realidad. Decir que no hay logros es negar la realidad. Para vos hacer un sacrificio, para mí hacer un sacrificio, para Aracre hacer un sacrificio, no es lo mismo que alguien que hoy no le lleva un plato caliente a los pibes. No es lo mismo, no lo medimos igual. Pero mira, esto es muy simple. Mira, voy a hacer el ejercicio que Mariana quiere. Voy a hacer el ejercicio que Mariana quiere. Vamos a suponer que hay un montón de cosas buenas. Solamente me voy a quedar en 4 o 5 cosas que faltan. Falta comida, falta educación, le falta plata a la gente en el bolsillo, le falta salud y le falta inversión en la cultura. 6 boludeces pero que acabo de eso le falta nombrar. hace más de 30 o 40 No, años a los argentinos. No es cierto. Pero vos tenés la estadística de la cantidad de pobres que dejó Alberto, sí, que y la cantidad de gente que cayó en la pobreza en el último tiempo. Pero desde hace 20 años en adelante la pobreza ha aumentado. La pobreza, Antonio, dale. A ver, en serio. para un minuto. Falta algo fundamental, un país que produzca y no que solamente importe. Faltan las fábricas abiertas, eso es lo que falta. Laburo para los laburantes y otra cosa que falta. Que no bajen las persianas. Paremos de importar a precio vil. Una cosa que falta, o sea, liberaron las tarifas, falta que ahora liberen los sueldos. Falta que ahora liberen los sueldos y que todos podamos vivir ahí con la guita que la nos... inflación. Estás pidiendo mucho. Quiero resaltar algo y nuevamente lo voy a decir y lo voy a volver a resaltar. ¿Por qué solo un grupo de trabajadores, los trabajadores del sector registrado privado, los que trabajan en empresas registrados, esos trabajadores con la inflación que mide el INDEC, que no pondera bien los servicios, o sea, no es la realidad de lo que pasó, pero con esa inflación le ganan un 7% más al poder de compra de noviembre de 2023. Lo que podían comprar en noviembre de 2023 y lo que pueden comprar, lo que podían en febrero de este año, ahora en febrero de este año es un 7% más. ¿Por qué? Bueno, primero es una inflación del INDEC que no pondera bien. Si usamos con los ponderados actualizados, pierden 3,6%. No ganan, pierden. Pero además, perdón. completo esto, el salario del trabajador registrado
aumentó en cantidad de horas trabajadas, trabaja más, mete horas extras. ¿Por qué? Porque de esa forma intenta llegar un poco más con su salario. El salario mínimo vital y móvil. 1 millón de pesos es el salario en mano de febrero. Pero para contestarme Para que esto, tengamos idea, a ver ese si es tengo el número real. Ese es un el salario salario y a la vez no alcanza el para salario nada. mínimo vital y móvil, ¿de cuánto es? 287.000 pesos. Sí, exactamente. ¿Eso está un poquito por debajo de la pobreza o muchísimo Ni por debajo de la existe el pobreza? salario Bueno, y otra cuestión. Está un Del 100% de las 33% personas que cobran un salario en blanco, o sea, de todas las personas que cobran un salario en blanco, ese es el 40% del total de los trabajadores. El de otro 60% de los trabajadores cobra en negro. O sea, ni siquiera tiene alguna paritaria No, para cobra, reclamar. pero ahí te corrijo breve. Cobra en negro o tiene monotributo. Es precarizado, entre ambas cosas. Bueno, sí. Como el más joven o menos se Caputo. parece. que Es es más, sí, monotributista. total. Escúchenme, nos vamos a relajar un poco. Dale. Ay, Pues eso decime. ya fue mucho. Tienen un lenguaje tan metafórico la derecha que al final los seres humanos normales de a pie no los entendemos. Lo que pasa, Ani, es que la izquierda, en los últimos 30 años, se ha ocupado de borrarnos de la mente palabras como, por ejemplo, la flotación. Porque hemos vivido con dólar controlado en los últimos 30 años y un burócrata que nos decía cuánto tenía que valer. Entonces, de repente, lo vemos flotar y decimos, ¿y esto qué es? Es la realidad, es el mundo liberal. Y, viste, los Es precios... la realidad los- con un préstamo del FMI. Igual no flota Mira, 100% libre. precios- Perdón, pero no flota Déjame terminar, por 100% favor. libre. Los precios sincerados que decís vos. Sí, efectivamente. Durante 30 años tuviste gente que decía, no se aumentan los precios, esto se controla, esto se evita, te voy a mandar la ley de desabastecimiento. Y ahora lo que vos tenés es que las tarifas estaban por el piso y nos estábamos por quedar sin energía y el gobierno las tuvo que subir, porque si no, no íbamos a tener ni para Pobre cargar nafta, gobierno. ni para la energía. Pobre, ni para lo nada. obligamos nosotros, Eso los se llama obligamos. Por eso sincerar digo, precios relativos. Entonces hablamos de sincerar, no de aumentar. Lo que pasa es que los salarios No se sinceran. No se sinceraron. Es lo que dice Acá el INDEC. todo Cuando vos se mirás sincera la menos el evolución de salario. los salarios en el último año comparado con la inflación, Es una mentira. se han sincerado, Pero- pero- se han no, sincerado. Sí, basta, basta pero con muy por- eso. Igual el Muy por salario, debajo. perdón, el salario no se sinceró nunca, porque con la inflación de masa tampoco tu salario, por más que te decían que te lo aumentaban, Yo no- nunca le llegaba a la inflación. Oye, o sea, mirá, siempre yo estábamos estoy muy por defendiendo debajo, el gobierno anterior. No, No pero estoy no es ni defendiendo. defensa ni ataque, es un hecho de la realidad. Digo, o sea, yo tampoco estoy ni en un- defendiendo ni atacando. A ver, la realidad es que con la inflación que teníamos en el gobierno anterior, honestamente, por más que a vos te dijeran, sí, te aumenta un 5%, un 10%, pero si la inflación Mariana, era una barbaridad. Por eso igual a está esta altura- pero por eso está mi ley de Claro. presidente. Pero Claro. está hace un año y 4 meses. Mira, a mí me parecía algo interesante, porque yo no me quiero meter en temas de economía, porque la verdad que igual cuando escucho a los economistas, cualquiera sea lo que escucho, hay un gran porcentaje que no la embocan nunca, que el cepo no se iba a levantar y al final Menos se levantó. Aracre. Que iba a estar. Aracre Vos has emboca embocado siempre. bastante. No quiero personalizar, pero tampoco me voy a enfrentar a la colo. Hola gente, bueno, cortito, no quiero interrumpir mucho más el video. Cortito con esto, estamos haciendo un cambio muy grande en Argentina, esperemos que esto siga, vamos por las elecciones, vamos a ganar estas elecciones, las tenemos que ganar de una manera arrolladora, no podemos ganar ni siquiera por un par de puntos, tenemos que ganar por mucho, esto tiene que ser algo que el mundo entero vea, que un pueblo puede cambiar, esto tiene que ser así, tenemos que ganar por mucho, llenar el Congreso de libertarios y hacer que cada ley que querramos sacar salga, que cada ley, que no sea como ahora que tenemos que andar poroteando, que tenemos que andar cediéndole cosas a la casta porque es la realidad y está bien que así sea, hay que negociar, pero tenemos que ganar estas próximas elecciones para no negociar nunca más con la casta, no darle nada, ganar todas las leyes nosotros y así hacer los cambios que de verdad la Argentina profunda que nos merecemos los próximos 2 años entre las elecciones de medio término y las elecciones presidenciales del 2027. Así vamos a romperles bien el orto en las elecciones presidenciales del 2027. Un saludo gente y nos vemos. Chau, chau.